Buenas tardes. Hoy les venimos a presentar el tema de base de datos. Mis compañeros son Rafael Martínez Díaz, Omar Balcaza Mejía, José Amparo Guerrero Calvillo y Eduardo Justo Calderón Martínez. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrarla y utilizarla fácilmente. ¿Qué es una tabla? La tabla en base de datos se refiere al tipo de modelado de los datos, donde se guardan y almacenan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. Una tabla es utilizada para organizar y presentar información. Las tablas se componen de filas, columnas y de celdas que se pueden rellenar con textos gráficos. Ok. ¿Qué es un campo? Un campo es una de las columnas que forma la tabla. Contienen datos de tipo diferente a los de otros campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá un tipo de dato único, como una dirección o un número de teléfono, un nombre, etc. ¿Qué es un registro? Registro es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Ejemplo, en una tabla de nombres, direcciones, etc. Cada fila contendrá un nombre y una dirección. ¿Qué es un dato? Un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, especial, etc., de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Diseño conceptual de una base de datos. El diseño conceptual parte de las especificaciones de requisitos de usuario y su resultado es el esquema conceptual de la base de datos. Un esquema conceptual es una descripción de alto nivel de la estructura de base de datos, independientemente del sistema gestor de base de datos que se vaya a utilizar para manipularla. Un modelo conceptual es un lenguaje que se utiliza para describir esquemas conceptuales. El objetivo del diseño conceptual es describir el contenido de la información de la base de datos y no las estructuras de almacenamiento que se necesitarán para manejar esta información. Diseño lógico de una base de datos. El diseño lógico parte del esquema conceptual y da como resultado un esquema lógico. Un esquema lógico es una descripción de la estructura de la base de datos, en términos de las estructuras de datos que se pueden procesar en un tipo SGDB. Un modelo lógico es un lenguaje usado para especificar esquemas lógicos, modelo relacional, modelo de red, etc. El diseño lógico depende del tipo de SGBD que vaya a utilizar, no depende del producto concreto. ¿Qué es un DBMS? Un sistema manejador de base de datos, SGDB, por sus siglas en inglés, o Database Management System, DBMS, es una colección de software muy específico, cuya función es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y distintas aplicaciones utilizadas.